¿Alguna vez se han topado con algo que simplemente no cuadra? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las contradicciones más interesantes de los textos antiguos, la paradoja de los gigantes. Una historia que parece tener dos finales y que nos deja con una pregunta enorme. Y aquí está el enigma. A ver, pensemos. Si el gran diluvio fue un borrón y cuenta nueva que se llevó por delante a todos los gigantes, ¿cómo es que de repente, siglos después, aparece Goliat en escena? O sea, ¿de dónde salió? La respuesta, según la fuente que estamos analizando, se esconde donde menos lo esperamos. Ok, para entender cómo reaparecen, primero hay que entender cómo aparecieron. Así que vámonos al mismísimo origen del problema, la primera generación de gigantes, tal como la describe el libro del Génesis. El nombre que se les da en hebreo es Nefilim. Y ojo, según el Génesis, no eran humanos comunes y corrientes. No, eran el resultado de una unión prohibida. Una mezcla entre seres espirituales, los hijos de Dios, y mujeres humanas. Una verdadera raza híbrida, algo completamente aparte. Y cuando digo aparte, también me refiero al tamaño. Eran gigantescos. La fuente habla de alturas de 3, 4, hasta 5 metros. Imagínense eso por un momento. Una estatura que desafía toda lógica humana. Y son estos seres precisamente los que supuestamente desaparecieron con el diluvio. Y justo aquí es donde la trama se complica, porque a pesar de que el diluvio se los llevó, los textos que vienen después están llenos de pistas, de evidencia, que sugiere que los gigantes o algo muy parecido volvieron a caminar sobre la tierra. La primera prueba contundente la encontramos con un personaje llamado Og, el rey de Basán. Y el texto no se anda con rodeos, dice clarito que era uno de los últimos gigantes, y para que no quede ninguna duda de su tamaño, nos da un detalle muy pero muy específico, su cama. Aquí es donde uno se queda con la boca abierta. Porque claro, codos no nos dice mucho hoy en día, pero si lo pasamos a metros, la cama medía casi 5 metros de largo y más de 3 metros de ancho. Piénsenlo, una cama de esas dimensiones. Definitivamente no era para alguien de tamaño normal, ¿verdad? Pero Og no fue el único. La segunda gran evidencia viene nada más y nada menos que de David. Todos conocemos la historia con Goliat, pero esa pelea fue solo el comienzo. Resulta que en sus últimas batallas, David y sus hombres se enfrentaron a los parientes de Goliat. O sea, no era un caso aislado, era una familia entera. Y vaya que eran una familia temible. No eran gigantes genéricos. Uno de ellos tenía una lanza tan masiva que su asta era como un rodillo de telar. Y otro tenía un detalle que lo hacía aún más monstruoso. Tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. Un rasgo para que quedara claro que no eran normales. Y esto nos lleva a un número clave, un detalle que a menudo pasamos por alto en la famosa historia. El número 5. ¿Se acuerdan? Antes de pelear con Goliat, David va a un arroyo y recoge 5 piedras. La pregunta es, ¿por qué exactamente 5? Y aquí es donde la fuente nos presenta una idea increíble. La elección no fue al azar. David, quizá por una especie de premonición o guía divina, no solo se estaba preparando para Goliat, se estaba preparando para toda su familia de gigantes. Una piedra para el que tenía enfrente y una para cada uno de sus 4 parientes que enfrentaría después. Bien, hasta ahora está claro. Los gigantes volvieron a aparecer. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, la solución, según esta interpretación, estaba escondida a plena vista, en un versículo del profeta Isaías. Pero para encontrarla hay que leerlo en su idioma original. El versículo en cuestión dice algo así: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. A simple vista parece hablar de un grupo específico de muertos que no tendrán parte en la resurrección, a diferencia del resto de la humanidad, se quedarán muertos para siempre. Pero, ¿de quiénes habla exactamente? Y aquí viene el momento ajá, la pieza que hace que todo encaje. La palabra hebrea original que se usa en ese texto para fallecidos es Rephaim. Y resulta que Rephaim no solo significa los que no resucitarán. En otras partes del Antiguo Testamento, Rephaim es uno de los nombres que se usa para llamar a los gigantes. La conexión está ahí, en una sola palabra. Una vez que tenemos esa conexión lingüística, todo el rompecabezas empieza a tener sentido. Y la teoría final no habla de una supervivencia física, sino de algo mucho más inquietante. Una supervivencia espiritual.
Ok, vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, los gigantes originales, los Nefilim, eran híbridos, mitad materia, mitad espíritu. Segundo, el diluvio, que era agua, destruyó sus cuerpos físicos. Tercero, y aquí está el truco, sus espíritus, que según la fuente son básicamente demonios, no pueden ser destruidos por el agua. Quedaron aquí, sin cuerpo. Y cuarto, estos espíritus errantes buscaron nuevos hogares, poseyendo linajes humanos específicos y, listo, recrearon el fenómeno de los gigantes. Para que quede más claro, la fuente usa una analogía del mundo de hoy, el ocultismo. Se ha escuchado eso de que los dones psíquicos vienen de familia, ¿no? Bueno, esta teoría sugiere que lo que se hereda no es el don, sino el espíritu demoníaco que lo causa. Cuando el anfitrión muere, el espíritu simplemente busca a alguien más en el mismo linaje. Es una herencia espiritual. Entonces, y esta es la conclusión de todo, Goliat y los demás gigantes que aparecieron después del diluvio no eran descendientes de sangre de los Nefilim. No había un ADN de gigante. Eran, más bien, seres humanos de linajes particulares que fueron poseídos por los mismos espíritus antiguos que sobrevivieron al diluvio y que manifestaban de nuevo esas características gigantescas. El linaje no era físico, era espiritual. Y todo esto nos deja con una pregunta que da para pensar, ¿no? Si la fuente tiene razón y un linaje espiritual puede sobrevivir a la destrucción física total, ¿qué otros legados antiguos, qué otras influencias podrían seguir operando hoy, de formas que no podemos ver? Una idea sin duda para reflexionar. Gracias por acompañarnos.